Muy buenas noches para todos, mi nombre es Jorge Andrés Montilla. A continuación les voy a presentar el ejercicio número 5 correspondiente al estudiante número 2 de la tarea 1 de Física General. Bueno, inicialmente vamos a resolver las dos preguntas que tenemos acá anunciadas. Entonces, primero nos dicen qué es un movimiento uniformemente acelerado, MOA, y qué diferencia hay respecto a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a definir la respuesta. El movimiento uniformemente acelerado hace referencia a la existencia o aplicación de aceleración en el movimiento en línea recta, donde afecta directamente a la velocidad. En este caso la aceleración es constante, pero la velocidad varía de un punto al otro. En el movimiento rectilíneo uniforme no existe la aceleración y su velocidad es constante, la cual está definida por la distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces, en la pregunta 2 vamos a mirar las expresiones generales que describen el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el movimiento uniformemente acelerado va expresado de la siguiente manera. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá en este caso la aceleración es la constante. Y aquí en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos que x, ¿sí?, que es una distancia, va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. La velocidad es la constante en este caso. Entonces podemos ver que pues existe una clara diferencia entre las dos, donde en una la aceleración sí hace parte de la ecuación y en la otra la aceleración no hace parte de la ecuación y la velocidad es constante, es decir, no cambia. Cuando le aplicamos aceleración, entonces la velocidad tiene que tener unos puntos de cambio a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces ahora sí el enunciado del ejercicio. Dice así: una roca se desprende de lo alto de un acantilado y cae libremente hasta chocar con la base del acantilado. Un caminante situado en el mismo punto donde se desprendió la roca escucha el sonido de la roca golpear con la otra base del acantilado después de 10.0 segundos. Determine qué tan alto es el acantilado. Si se sabe que la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo y se ve afectada por la gravedad. Nota: el sonido se propaga cuesta arriba del acantilado con una velocidad constante igual a 343 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué nos piden hallar realmente acá? Lo alto del acantilado, es decir, la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Muy sencillo. Aquí tenemos el Pine para, pues, la idea es graficar el ejercicio. Entonces tenemos acá el acantilado. Voy a poner acá el acantilado. De aquí cae el objeto de aquí a aquí. Un puntico más grande. Acá está la persona, ¿sí? Voy a poner la persona acá. Entonces cae en caída libre, es decir, en línea recta. Pues bueno, no hace esas curvas, pero ya cae en línea recta, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces nos dan que la gravedad va a ser igual a 9.8, ¿sí? Que son los datos que nos dan. Nos dan también el otro dato que es la velocidad del sonido. Velocidad del sonido es igual a 343. Bueno, más o menos así es la gráfica, ¿no? Eso es lo que quería representar acá. Así más o menos es la gráfica, la persona está acá, necesitamos hallar el h. Nos preguntan h. Bueno, entonces, ¿cómo lo definimos acá? Entonces acá tenemos. Para hallar la altura vamos a tomar la posición final menos la posición inicial como valor absoluto de la altura, ¿sí? Entonces esta es la ecuación es h, que es la altura, va a ser igual al valor absoluto de y, ¿sí?, que es la posición final menos la posición inicial, ¿sí? O sea, tenemos una posición acá donde está la persona aquí paradita y tenemos la posición final que es acá. ¿Listo? Entonces aplicamos la ecuación de movimiento para hallar la posición final. Entonces, ¿qué necesitamos hallar acá? La posición final. Si hallamos la posición final, vamos a hallar también la altura. ¿Listo? Que es acá. Entonces, con esa ecuación, y va a ser igual a y sub 0 más velocidad inicial, ¿sí?, por tiempo menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado.
El tiempo que vamos a tomar en este caso es el tiempo que tardó la persona en escuchar la caída del objeto, ¿no? Que son 10 segundos. ¿Por qué vamos a tomar ese tiempo? Porque lo que vamos a hallar en este caso es la posición final, ¿sí? Y ese tiempo nos sirve para hallar la posición final. Entonces, reemplazamos datos. Y va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué 0 metros sobre segundo? Porque aquí la velocidad inicial va a ser 0. ¿Por qué? Recordemos que el objeto no ha sido golpeado, es decir, no ha sido impulsado por la persona, por algo, simplemente se desprendió y cayó. ¿Sí? Es decir, la velocidad inicial va a ser 0. Lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 10 segundos, menos un medio por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá me faltó ponerle el cuadrado, va sobre segundo al cuadrado, por 10 segundos al cuadrado todo, ¿cierto? Aquí va a quedar, pues de 10 al cuadrado va a ser 100, y aquí simplemente cancelamos los cuadrados con cuadrados de acá, y nos va a dar pues la respuesta. Entonces y va a ser igual a menos 488 metros, que es la posición final. ¿Por qué da menos? Porque sobre el eje, supongamos que este es el eje Y, entonces va bajando, y recordemos que cuando va bajando o va cayendo se toma el valor como negativo. Bueno, entonces tomamos el valor absoluto del desplazamiento, es decir, este valor que está acá, y reemplazamos en h inicialmente con la ecuación que teníamos acá. Entonces reemplazamos acá. Entonces la altura va a ser igual al valor absoluto de menos 488 metros menos 0 metros, ¿sí? ¿Qué es 0 metros? Pues la posición inicial en donde estaba el objeto, que era acá, y acá pues estaba 0 metros. Entonces simplemente hacemos la operación. En este caso, como es 0, pues nos va a quedar el mismo valor. Y recordemos que todo valor absoluto tiene que estar en positivo. Entonces el valor absoluto de menos 488 metros va a ser 488 metros. Quiere decir que la altura de donde cae el objeto hasta acá corresponde a 488. Bueno, esos números pues son complicados de hacer, pero la idea es hacerme entender un poquito. A 488 metros corresponde la altura, ¿sí? Que es la que nos estaban pidiendo. Lo podemos también identificar de una manera factible, porque si tenemos una manera física, y tenemos en línea recta un punto acá, otro punto acá, ¿cierto? Necesitamos hallar la distancia de recorrido de pronto de un vehículo, de un objeto X, ¿cierto? La distancia, él parte en una posición inicial, ¿sí? Y termina en una posición final. Para hallar el recorrido de los dos, pues simplemente se operan las posiciones. Posición Y inicial por posición Y, ¿cierto? Que es la final. Simplemente se opera, se resta y nos va a dar la distancia que hay en ese recorrido. Entonces en este caso lo hallamos de una forma vertical, ¿no? Vertical es prácticamente lo mismo, funciona, aplica igual, y así nos da pues la altura del acantilado. Muchas gracias, muy amable, espero que sea de su agrado el video.